Bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Préstamo de auto nuevo desde 2.95 APR. Cero pronto. 1-800-561-2667. Vega Coop, de tu lado, siempre. Casa. Apartamento. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado, siempre. Ven a refinanciar tu auto desde un 5.95. Aquí, en Vega Coop de Tua Baja, de tu lado, siempre. 915-0030. 787-915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. Tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado, siempre. Comunícate con nuestro centro hipotecario al 787-915-0030, que gustosamente te vamos a atender. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. Saludos, hoy quiero hablarles sobre la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, el cual comprende de varios síntomas. Estos síntomas pueden ser pérdida en su peso o aumento en el mismo, pérdida del sueño o aumento del sueño, también movimientos motores, puedes sentir sentimientos de culpabilidad, entre muchos síntomas. Hoy le quiero hablar sobre este tema porque es uno de los trastornos con más prevalencia en Puerto Rico y a nivel internacional. Por lo tanto, es importante estar conscientes de lo que es la depresión. La persona que padece de depresión no lo escoge, sino que lo padece. ¿Por qué? Porque casi siempre viene de un bagaje genético que provoca la depresión. No quiere decir que si hay un bagaje genético la persona padezca de depresión, pero sí, tiene mayor probabilidad de padecerlo. La persona no lo escoge. Por lo tanto, la familia y los allegados tienen mucho que ver en ver este cambio en esta persona y ser un ente de ayuda en la persona que padece de depresión. Por esto hoy les hablo de este tema. Lo mejor que podemos hacer para prevenir la depresión o para ayudar a una persona es saber identificarlo. Por eso hoy les explico lo que son los síntomas. Los síntomas son bien visibles en una persona que padece de depresión. La persona a veces no lo sabe. Por lo tanto, la familia, los allegados son los que pueden ayudarlo. ¿Cómo le podemos ayudar? Dándole la mano, siendo comprensivos, llevándolo a un profesional de la salud, el cual le pueda decir qué pueden hacer en cuanto a su situación. Hay distintos tipos de depresión. Hay depresión leve, moderada o severa. La depresión leve o moderada, la persona puede trabajar, seguir sus funciones diarias, pero cuando ya la persona está en un nivel severo, ya pues tenemos que ofrecerle un tipo de ayuda distinto. Por lo tanto, esto lo determina el profesional de la salud. Les invito a que visiten un psicólogo o un psiquiatra para que hagan una evaluación y les explique a usted como familiar, allegado o a la persona que lo está padeciendo el paso a seguir para su mejoramiento. Recuerde que lo mejor que puede hacer es prevenirlo y sobre todo es detectarlo a tiempo. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vega Coop, de tu lado siempre. Si tienes un préstamo de auto en otra institución, tráelo para Vega Coop a un interés y a un pago mucho más bajo. Y ahora aprovecha la oferta al 5.95. Recuerda, Vega Coop, de tu lado siempre.
Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. El acceso a la justicia es bien importante, pero más importante es nosotros conocer que realmente no hay una barrera entre lo que es el acceso a la justicia y la oportunidad que usted tiene de hacer valer y respetar sus derechos. Siempre hay algunos caminos, ¿verdad?, que nos conducen a destinos que no son los adecuados, pero para que nos dé luz y sirva de una brújula inteligente en este caminar, nos acompaña el licenciado Marco Cortés. Bienvenido a Muévete, licenciado. Muchas gracias por la invitación, Rubén, y saludos a todo el público. Como bien estabas diciendo, el acceso a la justicia es un derecho garantizado que tenemos todos los ciudadanos, y muchas veces la justicia y los tribunales nos hace pensar que es un sistema caro, cerrado para la mayoría de la gente, y no es así, Rubén. Existen distintas leyes que hacen que las personas puedan acercarse mucho más a este sistema y hacer reivindicar sus derechos. Una de esas leyes como tal que me viene a la mente es la ley 140, que es la ley que da derecho y controversia de estados provisionales de derecho precisamente. ¿Y por qué te digo que le da un acceso a la justicia y es algo distinto a lo que se ve mayormente en los tribunales? No sé si has tenido la experiencia de estar alguna vez en un tribunal litigando. Es una experiencia a veces ardua, un procedimiento procesal continuo, costoso, mucho papeleo, mociones. Pero esta ley cambia distintas cosas, Rubén. Cuando te digo que cambia distintas cosas, es que la persona no tiene la necesidad de presentar una demanda, sino que puede acceder al tribunal presentando una querella únicamente siendo mayor de edad y teniendo una de las cláusulas que tiene la ley, que se llama comúnmente como la ley de controversias entre vecinos. No sé si la habías escuchado anteriormente. ¿Eso tiene que ver, licenciado, está relacionado con procesos de mediación o son procesos que corren o paralelos o distintos a esta? Bueno, en algún momento en la ley se va a transformar prácticamente en un proceso mediador, porque el magistrado, que es el encargado, ¿verdad?, del tribunal municipal, y si no existe un tribunal municipal en ese pueblo, en esa limítrofe, puede también ser un juez de distrito. ¿Y qué va a pasar en estas situaciones, Rubén? Es que existen distintas situaciones, por ejemplo, como problemas con la colindancia, derecho de paso, que ocurre todos los días. Pues ese tipo de controversias o problemas entre vecinos, incluso custodia de menores, solicitud de pensión alimenticia, si tienes problemas con el arrendador de la propiedad. Tengo el vecino que me estaciona al lado de mi casa, o me coloca la basura justo al lado de la entrada de mi residencia, que se susciten controversias. Pues este tipo de ley provee para precisamente no tener ese proceso tan cansado y a veces costoso que tiene un procedimiento judicial ordinario, sino que es expedito, es rápido y no es costoso porque la parte no tiene que pagar aranceles o sellos para poder accesar, como tú dijiste, por ejemplo, tienes un problema con este vecino, ya no llegan unos acuerdos y vas entonces a este magistrado y presentas el problema a través de una querella o de manera oral. Ese magistrado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escucha tu problema y tiene que citar a esta parte en 5 días después. Una vez la parte llega al tribunal, se suscitan esos 2 testimonios y se determina si se va a presentar prueba posterior o si va a haber otra presentación de testigos para continuar el proceso. Y ese proceso esa comparecencia de estas 2 partes se hace frente al magistrado, frente al juez municipal. Es un procedimiento frente al magistrado, es informal. De hecho, no aplican la mayor parte de las reglas de evidencia y las de procedimiento civil. ¿Para qué precisamente? Para garantizar que esa persona sea escuchada. Y una pregunta, ¿ese es un proceso que se da, puede ser en sala abierta o puede ser una conversación que se tenga en un recinto que no necesariamente sea con público? ¿Cómo se dan esos procesos? La mayoría de estos procesos, y según mi experiencia, porque de hecho no es obligación de que el abogado asista, pero tampoco se le niega la participación de un abogado. Son procesos más cerrados porque se dan en la sala de investigaciones, así que usualmente las partes están solas,
es bastante informal. ¿Y qué trata de hacer el magistrado? Ser un mediador para resolver esos problemas, esos conflictos que tienen las partes y llegar a una solución. Porque en ocasiones, yo le hago la pregunta, porque en ocasiones, situaciones, todavía no ha llegado un problema, situaciones que parecerían tener fácil solución, ¿verdad? Que es poner de acuerdo a dos partes. La intervención del tercero, no me refiero a los abogados, que sea una sala, una de las partes o ambas pueden sentirse que quieren resolver su situación, pero entre ellos, no con la asistencia naturalmente del sistema judicial, pero sin que hayan otros interventores. Siempre van las personas que acuden a los tribunales o porque les gusta ir, o unos porque están citados, ¿verdad? O porque simplemente son parte en otro proceso y están. O sea, que se pueden dar de distintas maneras. Y si se da en la sala de investigación, son procesos más cejados, más privados, es lo que quiere decir. Son procesos cerrados, son procesos que se supone que sean rápidos. Para que tengan idea, la citación en 5 días es un proceso expedito. ¿Y qué pasa en esos procesos? No tienes tiempo para descubrimiento de pruebas. ¿Qué puede pasar en esa vez que se cita a la parte? Pues obviamente puede sí presentar evidencia contra interrogar testigos y ahí el juez, el magistrado, decide si se va a solucionar la controversia a través de una mediación y pueden llegar las partes a un acuerdo o hay que tomar una decisión en derecho. Puede darse el caso, voy a complicarlo, puede darse el caso que a lo mejor lo que parecería ser una controversia entre unos vecinos, una de las partes pudiera estar violentando alguna disposición de ley ambiental o poda de árboles, y ahí el magistrado podría tomar conocimiento, nota y citar quizás a otra parte. Como te digo, Rubén, si la controversia entre las partes no puede llegar a una mediación, el juez obviamente tiene que tomar una decisión basada en derecho. O en equidad, que siempre se puede hacer también en el derecho basado, ¿verdad? El derecho puertorriqueño y norteamericano. Pero la experiencia es una vez estas partes informalmente se presentan, que están frente a frente, que no están ya en comunidades, están aparte y no tienen otros factores exteriores que las hacen hablar de distintas formas, usualmente llegan a una solución. Y ese mecanismo realmente es un mecanismo que está dispuesto en ley, que está disponible para todas las personas que quieran. Para uno activar ese mecanismo, ¿tiene que comparecer ambas partes o una de las partes es mediante la radicación como si fuera un proceso de una querella? Lo que se quiere hacer en este procedimiento, precisamente, y gracias por traerlo nuevamente a colación, es evitar todo ese carácter procesal que tiene el derecho. Y la parte, lo que dice la ley es que incluso lo puede hacer de manera oral. O sea, que puede presentarse en un tribunal de justicia y ante magistrado discutir su problema solo. No tiene que estar la otra parte. La otra parte se cita posteriormente. El proceso, en teoría, termina una vez se consolida la controversia entre las partes o el juez toma una decisión que va a ser provisional, porque esto es un estado provisional de derecho. La otra parte que no fue favorable tiene que aceptarlo o terminaría en desacato, que puede ser una multa hasta un exceso de $500 o pena de cárcel de 6 meses o ambas, dependiendo, ¿verdad?, el asunto en consideración. Sabemos o hemos escuchado de que en los tribunales hay mucho trabajo, de que el volumen cada día aumenta. Y es decir, insisto, ¿verdad?, si yo voy a proceder con una querella contra un vecino, para poner un ejemplo, no necesariamente ese día el magistrado se encuentra o el magistrado está ocupado, porque el magistrado no está esperando que alguien llegue a hablar con él. Él está atendiendo distintas situaciones. Me puedo dirigir a la secretaría de ese tribunal y me imagino e indico, mira, quiero presentar una querella y puedo completar un documento. ¿Cómo se hace ese proceso? Nuevamente, una cosa es lo que dice, ¿verdad?, la ley, lo que está en el papel y todo parece indicar que sería fabuloso, pero como tú dices, una vez tú entras a la sala de investigaciones, muchas veces estas salas están colmadas de trabajo, porque no tan solo se ve el procesos civiles como estos y cuasi judiciales, sino que se ve el proceso criminal. Por lo tanto, sí, son salas abarrotadas de personas. Hay unas hojas
que se supone que provean secretarías donde usted puede presentar la querella bajo la ley 140 y según la ley tienen que ser atendidas al momento. Al momento. Para que entonces la otra parte pueda ser citada. Eso realmente es un remedio que garantiza o que lleva, ¿verdad? Mueve a la ciudadanía al conocimiento de que tiene un derecho garantizado y que el acceso a la justicia es igualitario, es para todo el mundo. Pero hay otros mecanismos. ¿Cómo podemos, qué otros mecanismos usted nos puede orientar existen que un poco para garantizar ese acceso a la justicia? Mira, una cosa que yo quisiera discutir, ¿verdad? Y para ser breve, otros mecanismos y atemperado a la edad. Existen otras leyes también que son de fácil acceso y para beneficio, por ejemplo, para la edad avanzada. Es decir, existe una ley, que es la ley 121, denominada como la Carta de Derechos para la clase de edad avanzada, denominada en ciertos aspectos de edad de 60 años en adelante. ¿Qué quiere hacer esta ley? Esta ley sencillamente lo que quiere es reivindicar el derecho. Yo no sé si tú te has criado en esa época donde se le tenía un respeto a la persona mayor, claro, donde se le consideraba una persona sabia, claro, una persona digna, una persona que en la comunidad representaba algo superior. Y me he dado cuenta que actualmente en el país eso no es lo que se está sintiendo, no es lo que se está viviendo. Estamos constantemente faltándole respeto a esa figura autoritaria que obviamente tiene mucha experiencia más allá de la que nosotros tenemos. ¿Qué hace esta ley? Esta ley lo que hace realmente es reivindicar y garantizar esos derechos que tiene el envejeciente. Y disculpe, envejeciente la edad avanzada, la persona, ¿verdad?, que ha llegado hasta un extremo de tiempo donde se le deben garantizar unos derechos fundamentales. ¿Qué está pasando? Nuevamente lo que te estoy expresando, Rubén, y les puedo comentar casos que yo he llevado precisamente donde se trata de obligar, por ejemplo, que una persona se meta a un home, a un hogar de envejecientes, a un asilo. La ley, ¿qué es lo que indica? Usted, hijo, sobrino o persona encargada, nieto, no puede obligar a esta persona si la persona tiene sus facultades y está físicamente estable y se quiere quedar en su hogar. No puede ser obligado y a restringirle sus derechos. Licenciado, ese tema que usted ha traído lo estoy escuchando con más frecuencia en casos reales que se están dando todos los días. O sea, y hay es como un mecanismo de evasión de la responsabilidad que tiene el hijo, sobrino, el nieto de la custodia o el cuidado de esa persona mayor. Vis a vis, tratar de evadir esa responsabilidad, obligándolo a llevarlo a un centro, un hogar o... Bueno, y yo voy a ir más allá, y de hecho, fundamentado en la ley, Rubén, es que esa persona tiene que tener un hogar digno. Eso es lo que garantiza la ley. Tiene que estar debidamente alimentado, que se sienta estable y saludable, que se le garantice el acceso, por ejemplo, a acceso médico. Y eso yo no lo veo. Entonces, está en el papel, se garantizan estos derechos, y qué está pasando con nuestra clase envejeciente, donde el gobierno tiene que ser partícipe de ese beneficio. Incluso la ley menciona distintas garantías que tiene que tener de acceso a esa persona, a accesos públicos, garantías de goce y disfrute de distintas actividades. Y son cosas que veo que están en incumplimiento constante, y estas personas tienen esta carta de derechos de fácil acceso. Y nuevamente, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que se sienta, por ejemplo, amedrentada de su propia familia, donde no puede expresar y determinar sus propias cosas? Puede ir a distintos lugares, tanto al Departamento de Justicia, a los tribunales o a Fiscalía. Estas presentaciones pueden ser tanto de la parte, si está en todas sus facultades, como un tercero interesado. Tú mismo, Rubén, puedes estar interesado en tu vecino y decir, por ejemplo, yo siento que esa persona la están maltratando y están violentando sus derechos fundamentales, y tú te conviertes en una voz para esa persona. Eso es importante porque Puerto Rico es demográficamente nos hemos estado moviendo a tener una población. Esto es ley de vida. Afortunadamente, los que seguimos acumulando experiencia a través de los años, pues esa población sigue en aumento en Puerto Rico, y eso está ahí.
personas tienen unos derechos y nosotros tenemos que procurar el que se respeten esos derechos y que esas personas, una vez se les han violentado sus derechos, tengan los mecanismos. Si ellos por ellos mismos no pueden, que tengan una voz que le ayuden. Y el acceso a esos derechos está garantizado y está dispuesto en ley, realmente. A mí, haciendo eco, ¿verdad?, lo que estás diciendo, el crecimiento poblacional que existe de envejecientes en Puerto Rico, porque obviamente la medicina se ha desarrollado de tal manera que podemos tener más longevidad que en años anteriores, pero no le estamos dando realmente ese espacio y esas garantías y esos beneficios que merecen. Y por eso le digo al público, ¿verdad?, que hoy nos está viendo, que esa carta existe, esa carta de derechos, y que ustedes pueden reivindicar los mismos en el tribunal. Hasta la ley que dispone ASUME tiene unas disposiciones. La gente piensa que ASUME es solamente para las pensiones. Tiene unas disposiciones de obligatoriedad sobre la custodia y sobre la alimentación de padre, madre, abuelos, que recae una responsabilidad legal que recae sobre el componente familiar. Adicional a esto, hay disposiciones que protegen sobre la explotación financiera. Hay que tener, el cuidado cómo se disponen de los bienes de una persona que pueda estar en su capacidad o no, y si no está declarado o no, con un tutor. O sea, esto es mucho más complejo, pero lo importante es que existen los mecanismos dispuestos en ley para proteger los mejores intereses de nuestras personas de la tercera edad, de las personas mayores, de los viejos, de las personas como cariñosamente le llamamos, que tienen una protección y nosotros estamos también obligados, es un deber y una responsabilidad ciudadana de procurar la protección de las personas de la tercera edad. Yo creo que ¿verdad? Sintetizaste básicamente lo que expresa la Carta de Derechos, que es en términos generales, y hablaste de leyes incluso específicas, como por ejemplo la ley de alimentos, donde la persona tiene el derecho a solicitar que parientes le den ese alimento requerido. Pero quisiera... antes de que, no sé cuánto en corto estamos de tiempo. Nos están ya traicionando el tiempo, pero hay un tema puntual. Quisiera cerrar en un tema, claro que sí. Y es para beneficio de la ciudadanía, tanto de todas las edades convejecientes, y es el tema del hogar seguro. Y esta es la ley 195. El hogar seguro, a través de los tiempos en Puerto Rico, como estamos hablando de distintos temas, es algo fundamental para la vida del puertorriqueño. Claro, sí. Esto representa nuestro patrimonio, esto representa nuestra herencia, y cuidamos ese hogar como si fuera lo último de nuestra consecuencia, porque es lo que representa el todo que hemos estado invirtiendo a través de los años. Antes había unas leyes donde se protegía hasta $15,000. ¿Y qué hizo el legislador en el 2011? Es una legislación bastante avanzada y que le digo a todos mis clientes que deben de aprovechar hasta que esta legislación sobreviva. ¿Y por qué es esto? Porque ninguna sentencia o embargo puede ir en contra de la propiedad cuando sea un hogar seguro, existiendo, claro está, unas excepciones. Estas excepciones son cuando usted tiene una hipoteca, contribuciones estatales y federales, y préstamos hipotecarios garantizados por agencias federales o estatales. Acciones civiles en daño contra una persona y que verifiquen. Vamos a ver qué tiene el licenciado Marco Cortés por aquí. Sí, porque lo demandé en daño y tengo esta sentencia para cobrar. No podría ir Rubén Morales sobre una propiedad suya, su residencia, si usted tiene un gravamen o tiene una anotación en el registro como de hogar, una escritura de hogar seguro. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Esta protección de hogar seguro, ¿qué es lo que se refiere? Puede ser tanto un individuo como un jefe de hogar de familia, que no necesariamente tiene que estar casado, puede ser que tiene dependientes. Y es denominar que este hogar es tu hogar principal residencial. Esa es la denominación de hogar, que puede ser una estructura enclavada en un terreno que cubriría todo el terreno, o puede ser también una especie de edificación como una propiedad horizontal. El derecho de hogar seguro,
Usualmente se utiliza a través de una escritura, de una acta de hogar, cuando ya tú tienes la propiedad inscrita en el registro de la propiedad para darle publicación precisamente a esos acreedores de que no pueden tocar ese espacio con una demanda, por ejemplo, de la que tú acabas de decir, como daños y perjuicios. Pero además de eso, la ley provee incluso para cuando ya hay una ejecución, cuando ya hay, por ejemplo, un embargo para ese hogar que tú consideras seguro, tú presentar una moción al tribunal y no necesariamente está inscrito ese derecho de hogar seguro. O sea que usted puede reivindicar, incluso aun cuando no tiene esa acta en el registro, reivindicar ese derecho de hogar seguro antes del proceso de la venta judicial. Es correcto. Eso es importantísimo. Licenciado, creo que hemos atendido unos temas interesantísimos en un periodo de tiempo bastante apretado, pero una conversación muy amena, muy franca y muy clara. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Lo estamos invitando desde ya para otra edición de Muévete. Muchas gracias. Donde vamos a estar ampliando esto y otros temas de interés para todos los cooperativistas. Muchas gracias a Rubén y a todos por sintonizarnos, y estamos en la disposición en el bufete Aponte y Cortés. Estamos en la Plaza Roosevelt, en la calle César Román 305, en lo que se conoce como la Placita Roosevelt. Allí estaremos atendiendo sus preocupaciones, el 787-302-0014. Muchas gracias, Rubén. Gracias por acompañarnos. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. ¿Sabías que en Vegacop puedes hacer tus pagos de facturas de agua, cable, luz y teléfono? Vegacop, de tu lado siempre. Préstamo de auto nuevo desde 2.95 APR. Cero pronto. 1-800-561-2667. Vegacop, de tu lado siempre. ¿Dónde está tu dinero? Hay una cooperativa que se esfuerza por conseguir los mejores beneficios. Más servicios, más dinero. Queremos ser tu cooperativa. La mía, Vegacop. Te ofrecemos más en Vegacop. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vegacop, de tu lado siempre. Si deseas comprar o refinanciar tu propiedad, puedes pasar por el Vegacop. Aquí te ayudaremos con el producto FHA 203K, en el cual puedes refinanciar la misma e incluir sobrante para consolidar deudas y mejorar a la propiedad. Pasa por Vegacop, que aquí te vamos a ayudar. Vegacop, de tu lado siempre. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Vegacop.